Bueno, vamos a empezar con la práctica. Esta es la clase de trigonometría, sesión 2, en el cual vamos a ver los ejercicios relacionados a la longitud de arco, sector circular, trapecio circular, razones trigonométricas en un triángulo rectángulo. Para el caso tenemos el problema número 1, ¿no? En el problema número 1 dice, en una circunferencia de radio 12 centímetros de radio se tiene un sector circular de 60 grados. Si en este sector circular se inscribe una circunferencia de radio R, entonces el valor de R en centímetros es. Lo primero que tenemos que saber es que hay un sector circular, ¿no? Yo podría darle nombres al sector, sería vértice O, A y C de repente, ¿no? A y C, ¿no? Ahora, también tenemos de que el ángulo interior o el ángulo central del sector circular serían 60 grados. Si dividimos estos 60 grados por una bisectriz, tendríamos que esto mediría 30 grados, ¿no? 30 grados, y esto mediría 30 grados, ¿no? Una bisectriz. De tal forma de que, como acá tenemos un ángulo recto, ¿no? Al unir esta línea con el centro de la circunferencia que está inscrita en el sector circular, obviamente que estos lados OA es tangente, en un punto de tangencia en la circunferencia acá, y otro punto de tangencia en la circunferencia en este punto de acá, ¿no? Ahora, de tal forma de que si tenemos 30, 90, entonces este ángulo de aquí, este angulito de acá, por completación, tendría que ser 60, ¿no? 60 grados. Tendría que ser 60 grados. Y obviamente esto por ser simétrico también tendría que ser 60 grados. 60 grados. Ahora, como este es un punto de tangencia, obviamente el valor de esto, ¿no? El valor va a tener que ser ¿cuánto? Tendría que ser R, ¿no? El radio de la circunferencia inscrita, que le vamos a llamar R minúscula, ¿no? Y acá también el radio de la circunferencia inscrita, que le vamos a llamar R minúscula, ¿no? Y este radio menor, como tenemos el triángulo de 30 y 60, y sabemos que es un triángulo rectángulo notable, sabemos que al lado de 30 se le pone un K, al lado de 60 se le pone 3K, y a la hipotenusa se le pone 2K. Como tenemos acá como R, sería el valor de R igual, se podría decir R igual a un K, ¿no? R igual a K. Por lo cual, el valor de la hipotenusa, que sería 2 veces K, ¿no? La hipotenusa en un triángulo de 30 y 60, tendría que valer 2 veces K. Por lo cual, obviamente, este valor de la longitud sería 2 veces el radio de la circunferencia inscrita, ¿no? 2 veces el radio de la circunferencia inscrita. Ahora, pero si te das cuenta, en este punto de tangencia en el sector circular también tendríamos 2 veces R, perdón, no 2, pero sí tendríamos el valor de R, ¿no? Tendríamos el valor de R. Un radio también, ¿no? Porque está girando en la circunferencia. Ahora, simplemente, lo único que haríamos para el caso es algo bastante sencillo, que sería, como me dice que el radio del sector circular mayor es de 12, entonces desde aquí, desde O hasta C, ¿no? OC, se podría decir OC, este radio vale igual a 12, ¿no? Vale 12. Como todo esto vale 12, entonces, de acuerdo al gráfico, tendríamos que decir que 2R más R es igual a 12. De aquí fácilmente tendrías que decir que 3R es igual a 12, por lo cual el radio de la circunferencia inscrita sería 4, ¿no? Sería 4. Y esa sería la respuesta para el problema número 1. Esa sería la respuesta para el problema número 1. Ahora iríamos al problema número 2. En el problema número 2, dice, se tiene el sector circular en la cual el perímetro al cuadrado es a su longitud de arco como 25 veces el radio es al ángulo central.
la medida del ángulo central en radianes es. La medida del ángulo central en radianes es. Entonces, a ver, lo primero vamos a dibujar el sector circular. Obviamente este sector circular tiene un radio R acá y otro radio R por acá. Y el ángulo central le vamos a llamar el ángulo central delta, ¿no? El ángulo central delta. Por lo cual, de acuerdo a la fórmula, sabíamos que la longitud de arco, ya habíamos visto que es delta por R, ¿no? O el ángulo central por el radio, ¿no? Entonces, esta longitud de acá, esta longitud sería delta por el radio. Vamos poniéndolo a ver una R, como no tenemos acá, una R mayúscula para que diferenciarlo un poquito, que se vea mejor. Entonces, esto sería delta por el radio, sería la longitud de arco. Ahora, vamos a utilizar el dato, ¿no? ¿Qué dice el dato? A ver, el dato decía, tenemos que interpretar todo ese texto para poder formar una ecuación. Decía, se tiene el sector circular en el cual el perímetro al cuadrado, y hasta ahí nos detenemos, ¿no? El perímetro al cuadrado. Entonces, ¿cuál sería el perímetro si ya definimos estas longitudes? El perímetro sería 2R más delta R, ¿no? Sería el perímetro al cuadrado, vamos a poner un paréntesis, 2R más delta R. 2R más delta por R. Más delta por R. Ese sería el perímetro, ¿no? Ese sería el perímetro. Pero ese perímetro te lo están pidiendo que sea al cuadrado. El perímetro al cuadrado dice, es a la longitud de arco. ¿Y cuál es la longitud de arco? ¿Cuál es la longitud de arco? La longitud de arco es esta, es delta R. Es delta por R. Entonces, el perímetro al cuadrado es a la longitud de arco como 25 veces el radio es el ángulo central. Entonces, como 25 veces el radio, 25 veces R, ¿no? Es al ángulo central, o sea, es a delta. Que delta definí que se llamase mi ángulo central. Entonces, de acá solamente nos quedaría operar, ¿no? De acá nos quedaría operar y decir que 2R, ¿no? Más delta R elevado al cuadrado es igual a ¿qué? Miren, acá podríamos simplificar ya, ¿no? Podríamos simplificar este delta de acá y este delta de acá. De esa manera ya no tendríamos que multiplicarlo. Entonces, es igual a ¿qué? R sí pasa a multiplicar, ¿no? Es igual a 25, ¿no? 25 por R al cuadrado. 25 por R al cuadrado, ¿no? 25R al cuadrado. Si sacamos la raíz cuadrada de este extremo y la raíz cuadrada de este extremo, podríamos eliminar ese cuadrado, ¿no? Al sacar la raíz cuadrada, eliminamos esto y eliminamos esto. Obviamente sacamos la raíz cuadrada antes, ¿no? Y al sacar la raíz cuadrada, tendría que sacar la raíz cuadrada de 25, por lo cual la raíz cuadrada de 25 serían 5, pero acá ya solamente quedaría todo el paréntesis. Sería 2R, ¿no? 2R más delta por R, ¿no? Más delta por R es igual a la raíz cuadrada de todo esto, que era 5R, ¿no? 5 veces R. Y aquí ya te das cuenta, te está quedando delta R, delta por R, es igual a 5 menos 2, sería 3R, ¿no? 3R. Por lo cual, ya podrías eliminar R, ¿no? Eliminar R acá, eliminarlo acá, y te quedaría como respuesta final que el ángulo central, porque es lo que te piden, la medida del ángulo central, sería igual a 3, ¿no? La medida del ángulo central es igual a 3. En este caso, como se habla de radianes, ¿no? Se habla de radianes. 3 radianes sería la respuesta, ¿no? Para el problema número 2. Vamos al problema número 3. Problema número 3. A ver. Dice, en un sector circular, la longitud de arco mide 770 metros. Se sabe que el número de grados sexagesimales del ángulo central es numéricamente igual al radio.
considere pi 22 sobre 7. Muchas veces te van a dar este valor de pi 22 sobre 7, y si no, tendrías que poner 3,1416, ¿no? Para el caso es una aproximación bastante cercana, que es 22 sobre 7. Eso se lo dan en el examen. Estos ejercicios son de los exámenes de admisión de los últimos años, y la mayoría son sumativos de CEPUM y prácticas netamente de la UNT, ¿ya? Entonces dice, entonces el radio de dicho sector circular en metros es, nos están pidiendo el radio de ese sector circular. Primero definamos lo que tenemos. Y tenemos, que la longitud de arco mide 770, dice. Entonces, ¿cuál es la longitud de arco? Es esto, ¿no? Esto sería 770 aquí. Esa es mi longitud de arco. Ya. ¿Y qué más te están diciendo? Te están diciendo de que el radio, ¿cuánto es? No lo tienes, ¿no? Te están pidiendo el radio de dicho sector. Entonces, esto va a ser lo que voy a buscar, este R de acá. Este va a ser el radio y este va a ser el radio. ¿Ya? Y ya. Y dice el ángulo central. No tengo el ángulo central tampoco. Ya. Como no tengo el ángulo central, por el momento pongo esto, ¿no? Pongo delta. Delta. Entonces, vamos viendo qué dice el dato. ¿Qué dice el dato? Datos. ¿Ya? Y acá vamos a ver qué es lo que podemos hacer. Para empezar, decía justamente que el ángulo central es numéricamente igual al radio. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que delta es igual al radio. Pero obviamente el radio está se puede decir en metros. En este caso, numéricamente al radio, ¿no? Pero en grados sexagesimales, mira, en grados sexagesimales. Entonces quiere decir que es R sexagesimal. Por ejemplo, si el radio fuera 5, sería 5 grados sexagesimales. Entonces, lo primero que vamos a hacer es llevarlo a radianes, porque la fórmula nos va a pedir que esté en radianes. Ya habíamos visto eso, ¿no? En la teoría. Va a pedir que esté en radianes. Entonces, sería simplemente multiplicarlo por el factor de conversión y decir que R sexagesimales lo vas a multiplicar por pi, ¿no? Sobre 180, pi sobre 180 sexagesimales, ¿no? Y esto es pi es radianes, nos va a botar en radianes, ¿no? De esta manera, el ángulo delta va a ser igual a, se puede decir pi r, puede ser, ¿no? Pi adelante, pi r sobre 180, ¿no? Y todo esto ya no va a ser sexagesimales, ¿ah? Porque sexagesimales estás eliminando y te va a quedar radianes acá. Te va a quedar radianes. Ya. Pi r sobre 180 radianes. Entonces, eso sería la primera ecuación que podríamos tener, ¿no? La primera ecuación o primer ítem. ¿Ya? Esa sería la primera ecuación. Ahora, ¿cómo sería la longitud de arco? La longitud de arco, ¿no? ¿Cómo sería la longitud de arco? Para poder utilizar este valor de 770. Entonces, la longitud de arco, de acuerdo a la fórmula, la longitud de arco L es igual a delta por R, ¿no? Delta por R. Entonces, vamos reemplazando esos valores, a ver. L, nos están diciendo que la longitud de arco es 770 metros, ¿ah? Metros. Ojo, eso quiere decir que el radio, te lo va a botar en metros, ya le habíamos visto eso, ¿no? Eso es de unidades. Igual a delta, pero delta tiene que estar en radianes, y justamente ya lo transformaste a radianes, entonces vas a reemplazarlo acá. Delta sería pi por R, ¿no? Obvio, este R amarillo pude haber puesto otro símbolo, ¿no? Acá estoy hablando de este es el radio de R, podríamos decir. Bueno, igual, entre 180, ¿no? Entre 180. En radianes, que multiplica ¿a quién? A R, ¿no? A R. Ya, entonces, hasta ahí ya que tendríamos. Tendríamos, mira, tendríamos que pasar a multiplicar 770, ¿no? Por 180, ¿no? Y dividirlo entre pi. Ojo, no te olvides que pi tiene un valor 22 sobre 7. 22 sobre 7. No sé, todavía no lo voy a utilizar.
A ver, esto igual a R por R sería R cuadrado, ¿no? R al cuadrado. R al cuadrado. Luego, mira, si vas a reemplazar 22 sobre 7, 22 va a multiplicar por la parte intermedia de la fracción y 7 va a pasar a multiplicar, ¿no? Entonces te quedaría 7, reemplazando pi sería 7 por 770 por 770 y por 180 y todo sobre 22. Sobre 22. Y esto es igual a R al cuadrado. Esto es igual a R al cuadrado. Igual a R al cuadrado. Ya. Y aquí, ¿qué podrías hacer? Podrías simplificar, ¿no? Simplificar y sacar, por ejemplo, onceava de 22 sería 2, ¿no? Onceava de 770 lo divides entre 11 y te va a dar 70. 70. ¿No? Y de acá, por ejemplo, de acá también podría sacar la mitad de 2, te daría 1, y la mitad de 180 te daría 90. Entonces te está quedando 7 por 70 y por 90, ¿no? 7 por 70 y por 90. Entonces, eso va a ser que R al cuadrado, aquí vamos a hacer entonces, para utilizar este espacio, R al cuadrado es igual a 44.100, ¿ya? Vas a multiplicar y te va a dar 44.100. 44.100. Luego, al 44.100 tienes que sacarle la raíz cuadrada. La raíz cuadrada para tener el valor de R, ¿no? Pues R va a ser igual a 210. Ojo, como estábamos hablando que este valor de la longitud de arco está en metros, esto estaba en metros, y este ángulo no tiene dimensiones adimensional, y esto está en metros, entonces obviamente esto también te va a botar el radio en metros, y sería el radio 210, ¿no? 210 metros. Esa sería la respuesta para el problema número 3. Problema número 3. Ahora vamos con el problema número 4. Problema número 4. Dice, el área del segmento circular de un círculo de 2 metros de radio, limitado por una cuerda que sostiene un arco de 135 grados, un arco de 135 grados, entonces ahí están nuestros datos, ¿no? Primero, vamos viendo qué datos podemos incluir en el dibujo para que se vea más claro, ¿no? Pues lo primero, yo podría decir que el radio del segmento circular de un círculo de 2 metros de radio. Entonces, esto es 2 metros. ¿Ya? 2 metros, y acá también tendrías 2 metros. ¿No? 2 metros de radio. Luego, este segmento circular va a ser esta parte de acá, ¿no? Entonces, sí, esta parte de acá, todo esto de acá, todo esto. Todo eso es lo que me están buscando, me están pidiendo encontrar. ¿No? Ya. Entonces, dice que limitado por una cuerda que sostiene un arco de 135 grados hexagesimales. Entonces, este arco es este ángulo de 135 grados hexagesimales. ¿Ya? Desde ahí vamos, lo primero, ya pusimos los datos, entonces lo primero voy a hacer es, este ángulo de 135 no me sirve como 135 sexagesimales, tendría que pasarlo a radianes, ¿no? Entonces voy a convertir, ¿no? Voy a convertir 135 grados sexagesimales, lo voy a convertir a radianes. ¿Y cómo lo convertiría en radianes? Tendría que multiplicarlo, ¿no? Multiplicarlo por pi sobre 180. Pi sobre 180. Y pasaría a radianes, ¿no? Pasaría a radianes. Entonces, si multiplicamos esto, nos va a dar que
y no dividimos porque al final hay que simplificarlo, te va a dar que delta, que va a ser este ángulo delta, es el ángulo central, va a ser igual a 3/4 de pi radianes. Es fácil, ¿no? O sea, 180, mitad o quinta, vamos simplificando hasta que llegamos a 3/4, ¿no? Pi radianes. Ya, el ángulo central ya lo tenemos en radianes. Entonces vamos viendo el área sombreada, ¿no? El área S, digamos, del segmento circular, ¿no? El área S, ¿qué sería? ¿O cómo se calcularía? El área S, digamos, gráficamente se podría decir que sería el área del sector circular, bueno, no sé si el área del sector circular, a ver, el área del sector circular, menos el área del triángulo, menos el área del triangulito que se forma, ¿no? Menos el área de un triángulo, triangulito, ¿ya? Entonces, el área del sector circular menos el área de un triangulito, ¿ya? Entonces, esas áreas, ¿cómo las calcularías? Primero, el área del sector circular fácilmente, ¿no? Justamente ahí están las fórmulas que ya hemos visto en la teoría. El área S es igual al área de sector circular. Y el área de sector circular es un medio del delta por el radio al cuadrado, ¿no? Ahora, un medio de delta, que sería 3/4, ¿no? 3/4 de pi, 3/4 de pi, ¿no? Por el radio al cuadrado. ¿Cuál sería el radio al cuadrado? El radio sería 2 metros, sería 2 al cuadrado, ¿no? 2 elevado al cuadrado. Por el radio al cuadrado menos el área del triángulo en función del seno. ¿Se recuerdan que habíamos visto eso en función del seno, no? Eran los dos lados, tenían los dos lados y el ángulo central, entonces tendría A por B por el seno de 135. En este caso sería por el seno de 3/4, ¿no? 3/4 de pi, ¿no? Que sería prácticamente 3/4 de pi es 135, ¿no? Ya. A ver, entonces sería un medio de A, sería 2, parece 21, un medio de A por B, que sería 2 también, ¿no? Que sería 2, y por el seno de 135, en este caso del ángulo en radianes, que sería por el seno de 3/4 de pi, de 3/4 de pi, ¿ya? 3/4 de pi, ¿ya? Ya, hasta ahí podríamos decir, a ver, un tema, una acotación se podría decir, no sé si rojo o verde podría ser. Eh, a ver, hablar primero de esta parte, porque esta parte de repente se les va a complicar, el seno de 3/4 de pi. Esta parte, esto está fácil, ¿no? Está fácil, pero esta parte sería decir que el seno de 3/4 de pi. El seno de 3/4 de pi, esto lo vamos a reducir al primer cuadrante, se podría decir. Eso es un tema que también lo vamos a ver en las próximas clases de reducción al primer cuadrante, pero para este ejercicio, como es un ejercicio de examen de admisión, entonces, para este caso, se presumía de que ya el alumno ya sabía todos los temas, entonces, ya hay un temita que está involucrado acá, que es reducción al primer cuadrante, pero nosotros vamos a explicar, a ver. Para el caso de esto, lo vamos a reducir, ¿no? Reducir al primer cuadrante. Al primer cuadrante. Vamos a ponerlo ahí nada más. El primer cuadrante.
Entonces, hablar de la reducción al primer cuadrante es hablar de decir el seno, ¿no? Hablar de decir el seno, ¿no? El seno de pi, que sería 180, ¿no? Pi, que sería 180 menos 3 cuartos de pi. De esa manera vamos a reducirlo al primer cuadrante, 3 cuartos de pi. Si ustedes restan pi menos 3 cuartos de pi para reducir este 3 cuartos de pi al primer cuadrante, esto les va a dar ¿qué cosa? Les va a dar igual al seno de pi sobre cuarto, o sea, pi cuartos. O sea, es suma pi cuartos, pero el seno de pi cuartos también podría decir o el seno de 45, ¿no? Porque pi cuartos, si lo llevas a grados hexagesimales, es hablar del seno de 45 grados, ¿no? 45 grados. Ahora, ¿cuánto es el seno de 45 grados? El seno de 45 grados, llevas tu triángulo pitagórico, raíz de 2 sobre 2, ¿no? Raíz de 2 sobre 2. Entonces, ahí está. Quiere decir que el seno de 3 cuartos de pi lo reduzco al primer cuadrante, restándole 180 o de pi, que es 180, y me sale seno de pi cuartos, o el seno de 45. En este caso, seno de 45 igual a raíz de 2 sobre 2. Raíz de 2 sobre 2. Entonces ya. Ahora sí, voy a cambiar el color para que se vea un poquito más aquí. Entonces, S sería igual a ¿qué? Ya reduciendo, aquí podrías ya simplificar, mira, 2 por 2, 4, todo esto se va a eliminar con esto, ¿no? Todo eso se va a eliminar con eso. Entonces te va a quedar aquí 3 medios igual a 3 medios de pi. 3 medios de la constante pi, ¿no? 3 medios de pi menos, a ver, aquí sería, si eliminas, eh, sería esto, eliminar con esto, te queda 2 y por el seno de pi 3 cuartos, ¿no? Que sería, vamos poniéndolo ahí, sería 2 que multiplica a raíz de 2 sobre 2, a raíz de 2 sobre 2, ¿no? Y aquí ya te das cuenta de que aquí podrías eliminar este numerador y denominador y te quedaría de que el área S es igual a 3 medios de pi, 3 medios de pi, menos la raíz de 2, menos la raíz de 2. Para el caso en el examen de admisión no estaba como 3 medios, ¿no? Sino que estaba como decimales, entonces sería 3 entre 2 es 1.5 y menos la raíz cuadrada de 2, ¿ya? Y entonces eso sería la respuesta. La respuesta sería la letra B, que sería 3 medios o 1.5 pi menos la raíz de 2 metros al cuadrado. ¿Por qué? Porque como estamos hablando de área, es metros al cuadrado. Y como hemos seguramente tenido los valores en metros, ¿no?
Ya. Entonces decíamos que teníamos un triángulo rectángulo 30-60 en donde esta longitud del radio y esta longitud de acá también era el radio, ¿no? Ahora, si a 30 se le pone un K, a 60 se le pone raíz de 3K y al ángulo recto se podría decir la hipotenusa sería 2 veces K, por lo cual este lado de acá tendría que ser 2 veces R, ¿no? 2 veces R. 2 veces el radio, ¿no? Como esa es 2 veces el radio, entonces esta longitud que yo voy a señalar aquí, esta longitud de acá, desde aquí hasta acá, ¿cuánto sería el valor? El valor de acá hasta acá, se puede decir, esta cotación sería ¿cuánto? Sería 3 veces R, ¿no? 3 veces R. Entonces el radio del sector circular sería 3 veces R. ¿Ya? Listo. Entonces, vamos a continuar. Los 60 grados no me sirven así como están, tendría que pasarlo a radianes, ¿no? Entonces voy a convertirlo a radianes, ¿no? 60 grados sería el delta sería igual a 60 grados, lo voy a convertir a radianes por pi sobre 180, pi sobre 180, pi sobre 180. Ya. Al convertirlo a pi sobre 180 radianes, ¿ya? Entonces vas a sacarle entre 60 1 y entre 60 3. Entonces sería pi sobre 3. Pi sobre 3. O pi tercios radianes. Eso va a ser el ángulo central delta. ¿Ya? Como sabemos que la longitud de arco L es igual a delta por el radio, la longitud de arco es igual a delta por el radio, entonces, a su vez, tendríamos que decir que L es igual a delta, que es pi tercios, ¿por quién? Por el radio, pero en este caso, el radio, aquí pude haberle puesto otro símbolo, ¿no? El radio, para el caso, sería ¿cuánto? Sería hablar de 3 veces esa letra R que he puesto acá, ¿no? Este radio pude haberle puesto, ya dejémoslo ahí. Acá este radio R en realidad vale 3 veces R. Voy a poner de rojo para ver si se puede diferenciar un poco. Pues el radio R, si podría decir, es 3 veces este radio, es el radio del sector circular. ¿Ya? Entonces, de esta forma, tú puedes anular el 3 de acá y anular el 3 de acá. Entonces, quiere decir que la longitud de arco, ¿no? La longitud de arco es igual a pi por R, ¿no? Pi por R. Pi por R. La longitud de arco es igual a pi por R. Pero tú tienes el valor de esa longitud de arco, ¿no? Porque esa longitud de arco ya la tenías como dato, mira, aquí está. ¿No? Entonces, como la longitud de arco te dijeron el dato que valía 2, entonces 2 es igual a pi por R, ¿no? Entonces es igual a pi por R. Entonces es igual a pi por R. Ahora, yo quiero saber el valor de este radio R. Entonces, el valor del radio R, entonces, voy a hablar acá, sería R es igual a 2 sobre el valor de pi. Entonces, 2 sobre el valor de pi es el radio R, ¿no? 2 sobre el valor de pi. Ahora, como me han pedido la longitud de la circunferencia, me han pedido el valor de la longitud de la circunferencia, entonces esa longitud de circunferencia habíamos dicho que era igual a ¿qué? Era igual a 2 pi por un radio, ¿no? Como este radio ya sé que vale 2 sobre pi, entonces voy a reemplazar, sería 2 pi, ¿no? Por 2 sobre pi. Y de aquí te das cuenta de que la longitud de la circunferencia, ¿no? La longitud de la circunferencia es igual a 2 por 2, que sería 4.
4 metros sería la longitud de la circunferencia. 4 metros, ¿ya? Esa sería la respuesta para el problema número 5. Todo bien con el audio, ¿no? A ver, seguimos. Por favor, avísenme cualquier cosa. Seguimos. Problema número 6. Problema número 6. Dice, en la figura OA es igual a 2 veces AC. Si el área del sector circular AOC es 10 unidades, determina el área del trapecio circular ABCD. ¿Listo? ABCD. Ya, entonces, lo primero dice, OA es igual a 2 veces AC. Entonces, si AC, ¿no? Si AC valdría AC valdría A, ¿no? AC valdría A. Voy a darle el valor de AC igual a A. AC vale A. A ver. Si AC vale el valor de A, entonces, como OA es el doble de AC, entonces esto sería 2 veces ese valor de A. ¿Ya? 2 veces el valor de A. Ahora, existe una relación entre los arcos. Existe una relación entre los arcos. Y esa relación es que este arco, para el caso, este arco valdría 2L y este arco valdría 3L. ¿Ya? No sé si lo habíamos visto en la teoría, pero a ver, voy a tratar de hacerlo a ver en negro, un borrador. Si tenemos un arco, otro arco, ¿ya? Y este es un valor, por ejemplo, el radio R, y este es un valor de radio R. Entonces, este valor sería L, y este valor, como es proporcional acá a este radio R, sería 2L. ¿Ya? Y así sucesivamente. Si, por ejemplo, tendría otro tercero, ¿no? Otro tercer arco, y tendría el mismo valor, entonces este sería 3L. Como el caso es que nosotros tenemos acá 2L, es como si acá tuviéramos punteado una parte, ¿no? Es como si acá tuviéramos A, y este de acá valdría L, ¿no? Es como si esto valdría L, 2L, esto sería A, acá otro A, y así. Se repetiría este valor de acá, el valor de A. O sea, L, 2L, 3L y así. Si seguimos acá incrementando esa proporción A, entonces tendríamos que aumentar acá también el valor del arco, ¿no? En L. Eso nada más. Creo que me parece que no habíamos visto un poco de eso. Igual ya lo vimos, ¿no? Y ya, entonces aquí el valor sería 2L y acá sería el valor 3L. Luego, el área del sector circular, es igual a ¿qué? A delta R al cuadrado, ¿no? Delta o R al cuadrado. Pero también estaba en función en este caso no tenemos delta, pero también estaba en función de la longitud y del radio, ¿no? Era igual también delta por R al cuadrado sobre 2, ¿no? Delta R al cuadrado sobre 2, o un medio de acá, un medio de delta R al cuadrado, o un medio también de L por R, ¿no? De L por R. Entonces, voy a utilizar la segunda fórmula, un medio de L por R. ¿Por qué? Porque tengo justamente radios y longitudes de arco. Entonces, como tengo eso, y como tengo esos datos, entonces voy a utilizarlos para encontrar el área de todo el sector circular y darle esa comparación que tenemos. Entonces, tendríamos que el área del sector circular S, sería igual a ¿qué? A un medio de ¿qué? Del L por R. Mira, como ya pusimos que L vale 2L,
porque acá me dice que el área del sector circular OAC. Entonces, mira, este OAC sería esta porción de acá, ¿no? Toda esta parte de acá, todo este sector circular de aquí, todo este de acá, va a valer 10, ¿no? Esto va a valer 10. 10. Como esto va a valer 10, entonces yo voy a utilizar justamente eso para poder encontrar valores. Entonces, un medio del ángulo, perdón, de la longitud de arco, que sería 2L, 2L, por el radio, ¿no? Por el radio, que sería 2A. 2A. De aquí ya podemos simplificar las A, ¿no? Perdón, los 2. Y me queda que 2A, ok, el área del sector circular, OAB, es igual a 2AL. 2A por L. Pero ojo, este sector circular ya te dieron un dato acá que es 10, ¿no? Acá es 10. Como esto es 10, entonces 10 es igual a 2AL. $10AL. Ahora, entonces quiere decir que A por L, ¿no? Entonces, A por L vale 5. A por L vale 5. ¿No? Ahora, lo que nos está pidiendo es que encuentre el área del trapecio circular. El área del trapecio circular. Entonces me está pidiendo que encuentre esta área de acá, ¿no? Todo esto de acá. Toda esta parte de acá del trapecio circular. ¿No? Esta área del trapecio circular. Entonces, esto se podría decir área de trapecio o AT nada más, ¿no? Área de trapecio ahí. Área de trapecio. Entonces aquí con negro. El área del trapecio circular, ¿a qué sería igual? Tengo longitudes de arco menor y mayor y la distancia que los separa. Y justo hay una fórmula, ¿no? Una fórmula que dice que es la longitud menor más la longitud mayor o viceversa, sobre 2 por la distancia que los separa. En este caso, voy a utilizar justamente esa fórmula, ¿no? Voy a utilizar esa fórmula. El área del trapecio sería 2L más 3L. 2L más 3 veces L. Todo esto tiene que ir entre 2, ¿no? Semisuma, y multiplicado por la distancia A. Multiplicado por la distancia A. Entonces, mira, el área del trapecio, ¿no? El área del trapecio circular es igual a ¿qué? 2 más 3 sería 5, ¿no? 5 L por A, o para ponerlo igual a esto sería OAL. 5 AL, ¿no? 5AL sobre ¿qué? Sobre 2, ¿no? 5AL sobre 2. Y esto es igual, como AL vale 5, sería 5 por 5 sobre 2. Quiere decir que al multiplicar 5 por 5 serían 25 sobre 2. 25 sobre 2. Y eso obviamente es 12.5. 12.5, como estamos hablando en unidades al cuadrado, unidades cuadráticas, o al cuadrado. 12.5 unidades al cuadrado, ¿ya? 12.5 unidades al cuadrado. Esa sería la respuesta para el problema número 6. Problema número 6. Problema número 7. Problema número 7. Ya aquí entramos a lo que... En el tema del sector circular no hay mucho, en realidad, de acuerdo a la... Te podría decir a la cantidad de ejercicios que se toman en la UNT, no hay mucho que se tome sobre el sector circular, pero sí hay más de lo que es relaciones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Por eso hemos decidido hacer proporcional a lo que se busca
en las materias que ingresan en el examen, ¿no? A ver, en el problema número 7, ¿no? Dice, en un triángulo rectángulo ABC, recto en A, obvio, recto en A, se cumple que cosecante de C es igual a 13 sobre 12. Entonces el valor de 1 menos seno de B sobre el coseno de B es 2 puntos. Así decía esa pregunta de examen. Entonces, lo primero que vamos a hacer, señores, es dibujar un triángulo rectángulo para poder orientarnos en suma, a qué es lo que vamos a hacer, ¿ya? ¿Listo? Entonces, vamos a dibujar rapidísimo un triángulo rectángulo acá. A ver, aquí, nótese de que cuando te dan el enunciado, te están diciendo en dónde va a ser el punto recto para que sí coincida con lo que tú vas a dibujar, ¿no? O con lo que tú los datos que vas a exponer, digamos, cuando termines tu dibujo. En este caso, por ejemplo, dicen que es recto en A. Quiere decir que A debe ser este vértice, ¿no? Aquí, en el ángulo recto en A. Vamos a ver a dibujar en sentido contrario. Podría ser A, B. Voy a poner acá B y acá C. Necesariamente tiene que coincidir lo que está en el dato, ¿no? El dato dice que A debe ser el ángulo recto. Entonces, dice que la secante, perdón, la secante, acá dice cosecante, me parece que ha habido un error acá, pero es secante, ¿ya? Aquí lo voy a corregirlo. La secante de C, ¿no? La secante del ángulo, secante de C, dice, es igual a 13 sobre 12. 13 sobre 12. A ver, sí, cosecante es. Cosecante. Cosecante de C es igual a 13 sobre 12. ¿Ya? Entonces, la referencia va a ser con este ángulo de aquí, miren, este ángulo C. No voy a poner beta, pero ni alfa, nada, pero voy a poner el ángulo C aquí. Entonces, el primer dato dice que la cosecante de C, del ángulo C, es igual a 13 sobre 12. Pero, ¿qué es la cosecante? ¿Qué es la cosecante? Entonces, no sé, algunos ya lo tienen rápido, ¿no? Pero igual. La cosecante es la inversa del seno, habíamos dicho. El seno es el cateto opuesto sobre hipotenusa. Entonces, la cosecante es la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa sobre el cateto opuesto. Sobre el cateto opuesto. ¿Ya? Hipotenusa sobre el cateto opuesto. Entonces, si la cosecante es la hipotenusa sobre el cateto opuesto, y a ti te dicen que la cosecante es igual a 13 sobre 12, 13 sobre 12, entonces quiere decir que la hipotenusa es proporcional, o podría decirse que es 13, ¿no? Podría ser proporcional también, porque es 13 por K y va a ser un número mayor, pero al dividir va a simplificar y va a salir lo mismo. 13, y el cateto opuesto de C tendría que ser 12, ¿no? Tendría que ser 12. Ahora, aquí hay un lado que tú estás desconociendo. Para completar el triángulo rectángulo tendrías que calcularlo. Entonces, eso es lo que vas a hacer ahora. Vas a calcular este lado de acá, este lado X. Entonces, de acuerdo a Pitágoras, por Pitágoras, ¿no? Tendrías que 13 al cuadrado es igual a X al cuadrado más 12 al cuadrado. X al cuadrado más 12 al cuadrado, ¿no? A ver, aquí te va a quedar que 169 menos 144, ¿no? Es igual a X al cuadrado. O sea que X al cuadrado es igual a 25. De allí, X tiene que valer 5, ¿no? Entonces ya completaste el triángulo rectángulo. X vale 5. ¿Listo? Ahora, pero a nosotros no nos piden eso, nos piden, ¿qué nos están pidiendo? Nos piden, toda esta expresión que dice 1
Yo le podría poner una letra. Le pongo E. Está la letra E. E es igual, a ver, a 1 menos seno del ángulo B, ¿no? Del ángulo B, ya no de C. El ángulo B sobre el coseno del ángulo C. Entonces, pero tú ya tienes el triángulo rectángulo, así es que podrías completarlo, ¿no? Podrías completar esos valores y rápidamente podrías sacar el valor de toda esa expresión, ¿no? A ver, sigamos. Entonces, E va a valer, ¿cuánto va a valer E? Valdrá, a ver, empecemos. 1 menos el seno de B. Ahora, el seno de B es igual a cateto opuesto, sería 5 sobre 13, ¿no? 5 sobre 13. Entonces tú vas a decir 1 menos 5 sobre 13. ¿Listo? Y luego sobre el coseno de B. Pero el coseno de B es 12 sobre 13. Entonces, sobre 12 sobre 13. ¿Listo? Ahora, ¿qué te viene quedando? Te viene quedando que 13 menos 5, ¿no? 13 menos 5. A ver, ¿estamos bien? 13 menos 5. Me parece que sale otro valor acá. A ver, 13 menos 5, ¿cuánto sería? A ver, 13 menos 5 sería 8. 8 sobre 13, ¿no? 8 sobre 13, a ver, vamos viendo. Parece que hay un símbolo, está mal acá. 8 sobre 13. 8 sobre 13. 8 sobre 13. Y acá me queda 12 sobre 13. 12 sobre 13. ¿Ya? Ahora, estos 13 ya lo puedo eliminar, ¿no? Porque van a ir a multiplicar y se pueden simplificar. Me quedaría 8 sobre 12, ¿no? 8 sobre 12, a ver. Poner otro color. 8 sobre 12. De acá sería mitad 4, mitad 6, mitad 2, mitad 3. 2 tercios, ¿no? Y 2 tercios. Al dividir y simplificar, me saldría 2 sobre 3. 2 sobre 3. Y esa sería la respuesta, ¿no? 2 sobre 3. Nada más, solo tendría que reemplazar y sacar el valor al simplificar. Pasamos a la pregunta número 7, número 8. Pregunta número 8, ¿todo bien? Listo. Pregunta número 8. Dice, en un triángulo rectángulo de perímetro 180 metros, se sabe que la secante de uno de sus ángulos agudos es 2.6. La longitud de la mediana relativa a la hipotenusa en metros es. ¿Ya? Entonces vamos dibujando un triángulo rectángulo, ¿ya? Un triángulo rectángulo. Dice, en un triángulo rectángulo, acá está el triángulo. Vamos a ponerle unas letras para identificarlo ahí, ¿no? A ver.
Ya. Ese es mi triángulo rectángulo. Entonces, yo le voy a poner casi igual que el anterior, A, semejante, B y C. Y voy a decir que esto es recto en esta esquina, ¿no? Triángulo rectángulo ABC. Dice, el perímetro es 180. Ya, se sabe que la secante de uno de sus ángulos agudos es 2.6. El ángulo agudo puede ser B o puede ser C. A ver, primero, te dicen que la secante de un ángulo agudo. Eh, Imaginemos que el ángulo agudo sea de B y este se llame beta. ¿Ya? Beta. Entonces la secante de beta, que es un ángulo agudo, es igual a 2.6. Pero ¿qué cosa es la secante? Eso es lo que quería primero apuntar. ¿Qué cosa es la secante? La secante es la inversa del coseno. Y el coseno era el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Entonces la secante tendría que ser la hipotenusa, ¿no? Sobre el cateto adyacente. Cateto adyacente. Hipotenusa sobre cateto adyacente. ¿Cierto? Entonces, si te está diciendo que la secante, ¿no?, del ángulo agudo, para nuestro caso, la secante del ángulo agudo beta es igual a 2 o 2.6, o podrías decirse 26 sobre 10, ¿no? 26 sobre 10. Y si podemos simplificarlo más, podría ser, ¿no? Simplificarlo más me va a dar 13 sobre 5, ¿no? Me va a dar 13 sobre 5, y ahí ya no se puede simplificar más, queda ahí, ¿no? 13 sobre 5. Ojo, esto es proporcional, ¿no? Y muchas veces lo necesito, otras veces como que lo puedo obviar ese proporcional de K, porque al dividir es 1, ¿no? Entonces quiere decir que la hipotenusa podría valer 13K, ¿no? Podría valer 13K. Y el cateto adyacente de beta podría valer 5 veces el valor de la constante K. Ahora, pero aquí hay una faltante que sería el lado X. Y vamos a hacer lo mismo que en el anterior, donde vamos a utilizar Pitágoras para encontrar este faltante X. Entonces decimos que 13K, todo esto elevado al cuadrado, debería ser igual a ¿qué? A X elevado al cuadrado más 5K elevado al cuadrado también. 5K elevado al cuadrado, ¿no? 5K elevado al cuadrado. De aquí podrías decir que esto es 169 menos 25, te va a dar 144, ¿no? Entonces, X al cuadrado es igual a 144, como tiene K, es K al cuadrado. K al cuadrado. Sacando la raíz cuadrada, X te tendría que dar a 12. ¿Pero 12 qué? 12, el valor de la constante K. Entonces, este valor sería 12. 12 veces la constante K. ¿Ya? Ahora vamos a ver para qué vamos a utilizar esa constante K. Justamente la vamos a utilizar para el dato del perímetro, ¿no? El dato del perímetro. Entonces decía, uno de los datos decía que el perímetro, ¿no? El perímetro era ¿cuánto? El perímetro era 180.
Era 180 metros. Entonces quiere decir que el valor de K es igual a 60. Perdón, 60 no, 6 nada más, ¿no? 6 por 3, 18 y 0. 6. ¿No? El valor de K es igual a 6. Ahora, ya habíamos visto una propiedad, la voy a hacer en borrador nada más, una propiedad en donde decíamos que la mediana relativa a la hipotenusa, siempre es igual a la mitad de la hipotenusa. Si acá tenías un ángulo rectángulo, pero un triángulo, un ángulo recto, ¿no? Un ángulo recto de 90 grados, y pasabas la mediana relativa, entonces este lado de acá era igual a este lado de acá, y era igual a este lado de acá. Eso lo habíamos visto en triángulos, ¿no? Entonces, de esa manera vamos a emplear esa propiedad acá. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, vamos a hacer un pequeño grafiquito ya, para entenderlo un poquito más, se podría decir. Quiere decir que si yo tengo un triángulo, ¿no? Yo tengo un triangulito acá, y que es rectángulo ya. Un triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Este triángulo rectángulo, a ver. Imaginemos que esté ahí. ¿Ya? Entonces, es recto aquí. Y yo voy a trazar la mediana relativa. La mediana relativa, ¿ya? Y justamente a la hipotenusa, dice, la mediana relativa a la hipotenusa. Entonces, al trazar esta mediana, que está en verde, va a ser la mitad de la hipotenusa. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que si esto vale 12, ¿no? Este lado vale 12, por ejemplo, 12. A ver, este lado vale 12K, ¿no? Este lado de aquí vale 5K, 5 veces el valor de K, ¿no? Y este lado de acá vale 13, ¿no? 13K. 13 veces K. ¿Ya? Entonces, estos lados van a ser iguales, ¿no? Esta mitad y esta mitad va a ser igual. Quiere decir que esto de aquí sería 13 sobre 2 por K, ¿no? Entonces, a mí me dicen la longitud de la mediana relativa. Entonces, la mediana, el sistema creo que está un poco lento, mediana sería igual a ¿cuánto? A 13 medios por K. 13 medios por K. 13 sobre 2 por el valor de K, pero K vale 6, ¿no? Entonces sería 13 por 3, ¿no? 13 por, por 3, y eso me daría 39, ¿no? Me daría 39. Y esa sería la respuesta. 39, el problema número 8. 39. ¿Ya? A ver. Pasamos al problema número problema número 9. Problema número 9. Claro que se me esté cortando el audio, ¿no? No había pasado en el Meet, no he estado pasando, solo pasa aquí en Zoom. Quiero verlo, prepáralo. A ver, problema número 9. Para el problema número 9, dice, en un triángulo rectángulo, ¿no? En un triángulo rectángulo, el lado menor es 4 unidades menos que el lado mayor. Entonces vamos graficando más o menos qué es lo que queremos representar, ¿ya? Vamos graficando qué queremos representar. Entonces vamos a dibujar un triángulo rectángulo semejante a las veces anteriores. Este tipo de problemas de relaciones trigonométricas en triángulos rectángulos
es lo que más he encontrado y lo que más ha venido en los exámenes. O sea, uno de los temas que más ha venido o se ha tocado para el tema de examen de admisión UNT, o sea, es lo que más he encontrado, ¿no? Entonces, mi triángulo rectángulo yo le voy a llamar ABC, ¿ya? A, B y C, ¿ya? Luego, mi ángulo, dice, uno de los lados, el lado menor es 4 unidades menos que el lado mayor, ¿ya? Además, el coseno del menor ángulo agudo es 0,8. Imaginemos que mi menor ángulo agudo sea este, alfa. Y este podría llamarse beta. Podría llamarse el valor de beta, ¿no? Podría llamarse beta. Entonces, él dice el coseno del menor ángulo agudo, ¿ya? Coseno, ¿no? Coseno, como yo le he puesto que mi ángulo agudo menor va a ser alfa, coseno de alfa le voy a poner. Coseno de alfa va a ser 0,8, o lo mismo que sería 8 sobre 10. A 8 le sacas la mitad, sería 4, y a 5 perdón, y a 10 le sacas la mitad y te queda 5, sería 4 sobre 5. 4 sobre 5 sería el coseno del ángulo menor, ¿ya? 4 sobre 5 es 0,8. ¿Listo? 4 sobre 5. Luego, como tenemos ya 4 sobre 5, de aquí ya no necesitamos completar mucho, porque el coseno de qué ángulo es 4 sobre 5. Entonces, si te das cuenta, el coseno de qué ángulo es 4 sobre 5. Es un triángulo conocido, mira. Un triángulo conocido, borrador, digamos. Un triángulo conocido, mira. El triángulo de... A ver, está lento esto, ¿no? El triángulo de 37 y 53. Mira. El 37, 53. 53 se lo pone 4. Y a 37 se lo pone 3. Y la hipotenusa es 5. Entonces, el seno de 53 es 4 quintos. Y el coseno el coseno de 37, ¿no? El coseno de 37, ¿cuánto sería? 4 quintos, ¿no? El coseno de 4 quintos. Entonces, quiere decir que alfa es igual a 37 grados, ¿no? Ah, porque tú vas a decir, justamente existe un triángulo que el coseno de 37, coseno de 37 grados, no sé qué pasa con el sistema, coseno de 37 grados es igual a 4 quintos. Entonces quiere decir que alfa es igual a 37. ¿No? Y como su complemento por dentro de un triángulo rectángulo es igual a beta, entonces beta valdría 53. Entonces de esa forma ya lo tengo definido con un triángulo pitagórico. Entonces el ángulo menor es obviamente 37, ¿no? El ángulo menor es 37. Listo. Entonces quiere decir que este valor es 37. ¿Ya? Este valor es 37. ¿Ya? Ahora, dice, el lado menor es 4 unidades menos que el lado mayor. Entonces, el lado menor es 4 unidades menos que el lado mayor. El lado mayor de un triángulo no necesariamente está hablando del cateto, sino de los 3 lados, el mayor es la hipotenusa. Entonces, X es el lado mayor. Y el lado menor es el que se opone al ángulo menor. Entonces, quiere decir que este lado que se opone a 37 sería X menos 4. X menos 4, ¿ya? Ahora, quiere decir que como ya tenemos el ángulo y tenemos este dato que el lado mayor el lado menor es menor por 4 unidades que el lado mayor, entonces ya podríamos utilizarlo en nuestros datos, ¿no? Y podríamos decir
que el seno de 37, podríamos decir que el seno de 37 es igual, de acuerdo a mi gráfico, a x menos 4 sobre 4. X menos 4 sobre 4, ¿no? X menos 4 sobre X. X menos 4 sobre X. Entonces, pero a su vez, el seno de 37, ¿no? Es 3 quintos. El seno de 37 es 3 quintos. Y 3 quintos debe ser igual a X menos 4 sobre 4. X menos 4 sobre 4. ¿Listo? ¿Qué más? Luego tendríamos que pasar a multiplicar para resolver esa respuesta que sería el perímetro del triángulo, ¿no? Entonces quedaría como que, a ver, perdón, aquí me he confundido, ¿no? Aquí no es 4, sino es X. Aquí es X. 3X es igual a 5 que multiplica a X menos 4. 5 que multiplica a X menos 4. De lo cual, aquí te quedaría 2X es igual a 4, ¿no? Entonces, el valor de X tendría que ser 2. X valdría 2. Ahora, si X vale 2, en tu triángulo, ¿no? A ver, estoy confundiendo, ¿no? Sí, aquí hay un error, Eso no multiplique. A ver, aquí sería 3X, aquí sería 5X, y aquí sería menos 20, ¿no? Menos 20. Sería menos 20. Entonces sería 2X, y acá sería 20. Por lo cual, X tendría que ser igual a 10, ¿no? X es igual a 10. Como X es igual a 10, entonces los otros lados, ¿cuánto valdrían? Los otros lados, ¿cuánto valdrían? Vamos dándole una figurita, ¿ya? Para que se vea mejor. Está ahí. Esto acá. Por ahí más o menos. A ver. Parece que algo está lento el sistema. A ver. Entonces, por acá. Listo. Aquí me está quedando X menos 4, que sería ¿cuánto? 10 menos 4 sería 6. Y aquí me está quedando X, que sería 10. ¿No? X que sería 10. ¿Ya? Y me queda X que sería 10. Y acá, si te das cuenta, estábamos hablando de que es 37,53. Entonces, se le pone a 37,3, ¿no? 3K. Podríamos calcularlo, ¿no? Esto es igual a 3K. Y esto es igual a 5K. ¿No? 5 veces K. De aquí K te va a dar igual a 2, ¿no? Entonces por acá supuestamente es, o no supuestamente, sino acá es 4K. Entonces como K vale 2, entonces aquí el lado tiene que ser 2 por 4, que sería 8. Ya tienes completo el triángulo, ¿no? Entonces el perímetro se le abrevia como 2P, ya habíamos visto. El perímetro tendría que ser 10 más 6 más 8. Entonces el perímetro es igual a 24, ¿no? 24. Ese sería el valor de problema número 9, ¿no? Problema número 9, ahora problema número 10. Problema número 10.
A ver, ¿todo está bien? Sí, ¿no? Problema número 10. A ver, un momentito, ¿no? Problema número 10. Dice, en un triángulo rectángulo PQR, dice recto en Q. Entonces vamos a construir un triángulo rectángulo PQR recto en Q. O sea, quiere decir que en un ángulo recto va a estar la letra Q, ¿no? PQR. Dice, con un ángulo menor P, ¿ya? Entonces el ángulo menor al cual hace referencia se va a llamar P. El ángulo menor se va a llamar P. Este es ángulo recto, recto en Q dice. Y el ángulo menor puede ser acá, o acá arriba, o abajo, ¿no? Voy a ponerle aquí. Aquí le voy a llamar P, este ángulo menor, y el ángulo agudo mayor va a ser R, ¿no? Va a ser R. ¿Ya? La relación de los catetos es de 5 a 7. ¿Ya? Entonces, la relación de los catetos es de 5 a 7. Si se tiene la relación E, 7 coseno de 2P, más 5 seno de 2P, ¿no? Entonces, el valor de E es. Entonces, vamos completando esto y luego reemplazamos en la función que te están dando, ¿ya? Justo, ese es el típico de este tipo de ejercicios, ¿ya? El típico de este tipo de ejercicios. Entonces, miren, si la relación de los catetos están de 5 a 7, a ver, quiere decir que un lado es 5 y el otro es 7, pero no necesariamente 5, pero como estamos hablando de relación es 5 por K y 7 por K, ¿ya? En este caso, ¿a quién le correspondería 5? ¿Al ángulo menor o al ángulo mayor? Le correspondería al ángulo menor, ¿no? Se le pondría al ángulo menor, el lado menor que sería una proporción de 5K, ¿ya? 5K. Y al ángulo mayor, agudo, se le pondría 7 veces el valor de K. 7 veces el valor de K, ¿ya? Entonces, podríamos en función de esto calcular la hipotenusa, ¿no? La hipotenusa que acá, por ejemplo, le voy a poner el valor de X, porque lo quiero encontrar en función de los dos otros catetos y utilizando el teorema de Pitágoras. Utilizando el teorema de Pitágoras. Entonces, tú dirías X al cuadrado, ¿no? X al cuadrado tiene que ser obligatoriamente 7K al cuadrado, todo al cuadrado, más 5 por K elevado al cuadrado también, todo al cuadrado. Ojo, todo al cuadrado. ¿Ya? 7K más 5K al cuadrado. Y aquí tendrías que X al cuadrado es igual a 49K al cuadrado más 25 más 25K al cuadrado. ¿Ya? 25K al cuadrado. De acá, X al cuadrado te va a dar 74. 74K al cuadrado. Sumas y das 74K al cuadrado. Por lo que X va a ser igual a la raíz cuadrada de 74 multiplicado como K al cuadrado, le saca la raíz, se queda como K nada más, un solo K. Entonces quiere decir que aquí el valor de X es raíz de 74 por K, ¿no? Raíz de 74 por la constante de proporcionalidad K, ¿ya? Se llama la constante de proporcionalidad K. Luego, ¿a nosotros qué nos piden? Nos piden, mira, el valor de esa expresión E. Nos pide el valor de expresión E, y la expresión E tiene esta forma. Dice 7 por coseno de 2P. ¿Ya? Coseno de 2 veces P. Ojo acá. Nosotros tenemos P y R, pero no tenemos el ángulo 2P, ¿no? Más 5 veces el seno del ángulo 2P también. Del ángulo 2P, ¿no? Del ángulo 2P.
Entonces, miren, ¿qué pasa? Que en este ejercicio también es un ejercicio de examen de admisión. Entonces, ya asumen de que hemos visto ya el tema de ángulos dobles, ángulos triples. Entonces, para el cual nosotros vamos a hacer una introducción acá a algo que también se va a ver más adelante. Vamos a poner nota. Esto lo van a reforzar más adelante también, ¿no? Para él solamente es para el problema, la explicación, para que les sirva y no... A ver, nota. Aquí vamos a poner apuntes sobre el ángulo doble. O creo que mejor sería ponerlo en este espacio. Sí, creo que va a ser mejor porque... Aquí vamos a poner una nota. ¿Ya? Y acá vamos a poner esas fórmulas, se podría decir, sobre el ángulo doble. Justamente lo que estamos necesitando. ¿Ya? Entonces, tenemos que saber que el coseno, vamos a utilizar el ángulo alfa, por ejemplo. El coseno de 2 alfa, ¿no? El coseno de 2 alfa es igual a ¿qué? En función de alfa. Sería el coseno al cuadrado de alfa menos el seno al cuadrado de ese mismo ángulo alfa. Entonces, si yo quiero el coseno del ángulo alfa, yo tengo que tener el coseno al cuadrado de ese ángulo alfa menos el seno al cuadrado de ese ángulo alfa. Y así. Pero no solamente sería, se podría decir eso, ¿no? También podríamos decir que hay otras funciones, por ejemplo, que podrían ser lo mismo. Lo mismo podrías decir para el caso, o lo mismo podría ser 1 menos 2 por el seno cuadrado de alfa. Eso lo vamos a revisar más adelante, van a ver formularios, todo eso. Seno cuadrado de alfa. Pero más o menos para que te vayas acordando de que esto viene en conjunto y que tienes que acordarte, ¿no? También podría ser 2 coseno cuadrado de alfa, ¿no? 2 coseno cuadrado de alfa menos 1. Así también podría ser, ¿no? Entonces, el coseno del doble de alfa es igual al coseno cuadrado de alfa menos el seno cuadrado, o 1 menos 2 el seno cuadrado de alfa, o 2 coseno cuadrado de alfa menos 1, ¿ya? Coseno cuadrado de alfa menos 1. ¿Listo? Luego, también necesitamos, miren, aquí tenemos el coseno de 2 alfa o 2p y el seno de 2p. Entonces, para lo otro, también necesitaríamos el seno de 2p, ¿no? El seno de 2p. Entonces, el seno de 2 veces ese p, en este caso sería 2 alfa, seno de 2 alfa es igual a ¿qué? A 2, lo voy a poner acá para que no ocupe mucho espacio, voy a pasar para acá. A 2 por el seno de alfa y por el coseno de alfa. ¿Ya? 2 por el seno de alfa y por el coseno de alfa. Entonces, miren, vamos a utilizar esta formulita y esta formulita de acá para poder reemplazar acá. Y así tener todo en función de un ángulo simple, ¿no? Porque acá está en función de un ángulo doble y yo no tengo los valores del ángulo doble. Para lo cual, vamos un poquito más acá. Para lo cual, decimos E va a ser igual a ¿qué? Primero reemplacemos, ¿no? 7 por el coseno de 2p. Pero el coseno de 2p va a ser 7 que multiplica a el coseno cuadrado de p. El coseno
cuadrado de P, ¿no? Coseno al cuadrado de P, menos el seno al cuadrado del ángulo P. ¿Listo? Más 5 por el seno de 2P. 5 por el seno de 2P. Entonces 5 que multiplica, ojo acá, seno de 2P o 2 alfa, a 2 por el seno de alfa, y por el coseno de alfa. Con el coseno de alfa. ¿Listo? Entonces, de esa manera ya yo tengo valores. ¿Por qué? Porque miren, el coseno de alfa lo tengo, lo elevo al cuadrado nada más. El seno de alfa, de P también lo tengo, lo elevo al cuadrado. Y acá solo multiplico por el seno de, aquí me he confundido, ¿no? No es P, no es alfa, sino es P. A ver, aquí es P. Nada menos. A ver, lo vamos a borrar ya, lo vamos a borrar. Para que quede en la pantallita, porque eso se los voy a enviar, esas pantallitas, ¿ya? 2 seno de P, ¿no? Por el coseno de P. Por el coseno del ángulo P. ¿Ya? Entonces, este seno de P ya lo tengo, y este coseno de P también lo puedo tener, porque ya tengo el triángulo completo, pues. Como ya tengo el triángulo completo, ya lo puedo sacar, ¿no? Entonces, aquí, E es igual a ¿qué? Hacemos al negro, ¿ya? A 7. 7 que multiplica ¿a quién? Un corchete, ya acá, un corchete. 7 que multiplica a una fracción y un paréntesis, ¿no? ¿Quién sería esa fracción? Sería el coseno de P elevado al cuadrado. ¿Y cuál es el coseno de P? P es el ángulo de acá, ¿no? El seno, acá podría obviarme las constantes, ¿no? Pude haberme obviado las constantes. Sí, claro, pude haberme obviado las constantes. Acá, por ejemplo, el seno, no, que al momento de dividir se elimina el K. El seno, el coseno de P sería 7 sobre raíz de 74, ¿no? Como es K sobre K, ya no lo escribo el K, porque el K se elimina. 7 raíz de 74, no me pasó aquí, raíz de 74, señores. 7 raíz de 74 elevado al cuadrado, menos, aquí entraría otra vez, otro paréntesis, 5, que sería el seno al cuadrado de P. ¿Quién sería el seno de P? ¿Quién sería el seno de P? El seno de P sería 5 sobre raíz de 74, ¿no? 5 raíz de 74. 5 raíz de 74. Raíz de 74. Y eso lo voy a elevar al cuadrado, ¿ya? Lo voy a elevar al cuadrado. Y aquí cierro paréntesis, o corchete. Más 5, que multiplica ¿a quién? A un 2, ¿no? Que multiplica, aquí puede ser multiplicar nada más, multiplica a 5, ¿no? A 5 sobre, que seno de P, raíz de 74, ¿no? Raíz de 74 por el coseno de P, que es 7, sobre raíz de 74. Raíz de 74, señores. Entonces, aquí ya me va a quedar como que E es igual ¿a quién? A 7, ¿no? Que multiplica a 7 por 7 serían 49. Raíz de 74 al cuadrado sería raíz de 74. 49 sobre 74 menos 25 sobre 74, ¿no? Todo esto más, aquí raíz de 74 por raíz de 74 te va a salir
74, ¿no? Te va a salir 74. Entonces 5 por 2 por 74. Vamos dejándolo ahí. 5 por 2. Oh, vamos a resolver. 5 por 2 sería 10. 10 por 5. No, 7 por 5, 35 por 10. ¿Ya? 10 por 35. 10 por 35. Y raíz de 74 por raíz de 74 me da 74. Sobre 74, ¿ya? Y aquí podría sacarle la mitad a 10 y la mitad a 74. No podría hacerlo directamente, ya depende, ¿no? Vamos sacándole, a ver. Aquí la mitad sería 5, mira en rojo, 5, y acá sería 37, 37, ¿no? 37. Acá, ¿qué podría ser aquí? Sería E igual a ¿qué? Igual a 49 menos 25 te va a dar 24, ¿no? 24 sobre 74, ¿no? Vamos sacándole la mitad para que se asemeje al otro. Sería sacando la mitad acá, sería 12. Y acá sería 37 también. 12 sobre 37. Mira, aquí 5 por 35 te va a dar 175. Y acá sobre 37. Sobre 37, ¿no? 12 por 7. 12 por 7 me va a dar 84. 12 por 7, 84. ¿No? 84 sobre 37. Y más que, más 175 sobre 37. ¿Ya? Esto es igual a ¿qué? Igual a 259 sobre 37. Al dividir esto, nos da 7. Entonces, la expresión E va a valer 7. ¿Listo? Hacemos una más y ya el restante se los voy a enviar resueltos, ¿ya? ¿Listo? Problema número 11. Que ya nos salimos de la hora. Pero igual hacemos una más, el restante se la resuelvo. Si algún caso alguien de ustedes quiere que se la resolvamos, lo hacemos en una clase libre o en una introducción, no sé. Ya ustedes escriben, pues, ¿no? Yo veo que no escriben nada, no consultan nada, bueno. Les están enviando la información necesaria. Si alguna cosa no se entiende o algo, escriban al grupo y consúltenlo, ¿ya? A ver, vamos continuando con el número 11, ¿ya? Problema número 11. Dice, si alfa es un ángulo ubicado en el primer cuadrante y el seno de alfa es igual a 0,25, el valor de m, ¿cuánto es? ¿Ya? Entonces, alfa es un ángulo ubicado en el primer cuadrante, pero el seno de alfa es igual a 0,25. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es dibujar un triangulito para poder representar ese seno de alfa que va a ser un 0,25, ¿no? Y a ver, vamos pensando. 0,25 es 25 sobre 100, ¿no? 25 sobre 100. Y 25 sobre 100, si tú vas dividiendo, 25ava 1 y 25ava 4, ¿no? Entonces quiere decir que 25 sobre 100 es prácticamente 1 sobre 4. Entonces a mí me sirve más tenerlo como que el seno del ángulo alfa, es 1 sobre 4, porque de esa manera puedo representar un triángulo en donde el seno de ese ángulo agudo sea 1 sobre 4, ¿ya? Y eso es lo que quiero hacer en este triangulito. Entonces voy a poner este triangulito, y acá digo, el ángulo alfa va a ser y el seno del ángulo alfa es 1 sobre 4, ¿ya? Entonces digo acá, el seno
del ángulo alfa es 1 sobre 4 o 0.25, ya habíamos visto por qué. Entonces, el seno del ángulo alfa sería un K aquí, y la hipotenusa, seno cateto opuesto sobre hipotenusa 4K, ¿cierto? Listo. Aquí me va a quedar una interrogante X. Entonces, eso rápidamente lo podemos sacar, ¿no? Rápidamente, ya hemos visto bastante cómo sacar eso. Entonces sería, a ver, 4K, todo esto al cuadrado, tiene que darte igual a X al cuadrado, más K al cuadrado, ¿no? K, a ver, se lo parece el X, es una K al cuadrado, ¿ya? Entonces de acá te da 16K al cuadrado, y acá te va a dar X al cuadrado, más K al cuadrado, ¿no? Ya como ustedes están cansados ya de ver lo mismo, de repente el teorema de Pitágoras es así, tienes que sacar lo mismo, ¿no? Entonces ya, X te va a salir como la raíz cuadrada de 15, pero por la constante K. Pues aquí es raíz de 15 por K. Raíz de 15 por K. ¿Listo? Raíz de 15 por K. Entonces, ¿a nosotros qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo, ¿qué nos piden? Vamos viendo eso, ¿ya? ¿Qué nos piden? Nos piden el valor de M. El valor de M. Y M es la cosecante al cuadrado del ángulo alfa más la cotangente al cuadrado del ángulo alfa. Entonces, como ya tenemos los valores del ángulo alfa, o los valores completos del triángulo, ya podemos sacar sus valores, ¿no? Entonces, lo primero que haría sería M es igual a la cosecante al cuadrado. A ver, la cosecante era la inversa del seno, ¿no? Si el seno de alfa era 1 sobre 4, ¿no? Aquí estaba, seno de alfa 1 sobre 4, entonces la cosecante tendría que ser 4 sobre 1, ¿cierto? 4 sobre 1. Listo. Pero este 4 sobre 1 tenía que ser al cuadrado, ¿se acuerdan? Ahí está, al cuadrado. Más la cotangente, era la inversa de la tangente. La tangente de alfa era 1 sobre raíz de 15, ¿no? 1 sobre raíz de 15. El K se va a eliminar. Listo. 1 sobre raíz de 15. Entonces la cotangente es la inversa, sería raíz de 15 sobre 1. Voy a poner el 1 todavía, pero solamente para que lo vean. Raíz de 15 sobre 1. Pero todo eso no es cotangente al cuadrado, ¿cierto? Entonces, M es igual a 16, el 1 se elimina prácticamente, más 15. Y 16 más 15, M es igual a 31. ¿Listo? M es igual a 31. Listo, señores. Hasta aquí hemos terminado esta